Buenos días, damos inicio a la semana número 3 de Física 1. Antes de comenzar, ¿ustedes recuerdan qué fue lo que alcanzamos a ver la semana pasada? Alcanzamos a ver como el principio de los conceptos de cinemática. Correcto, alcanzamos a ver el principio de los conceptos de cinemática. Y levemente antes de eso, también habíamos visto fuerzas variables. Dentro de las fuerzas variables, habían que fuerzas que dependían de la posición, como por ejemplo la fuerza elástica. Y en particular nosotros habíamos dicho que la fuerza elástica es una fuerza que es proporcional a la deformación del resorte. Y la ley de Hooke, como se conoce a esta ecuación, lleva un signo menos para indicar que el sentido de la fuerza elástica es opuesto al sentido de la deformación, que es el largo final menos el largo inicial. Sin embargo, yo también les dije que al momento de realizar ejercicios, ustedes trabajen solamente con módulos, o sea, se olviden de este menos que está aquí y el signo lo coloquen a mano, de la misma forma como ustedes colocan los signos de la fuerza normal, de la fuerza peso, de las otras fuerzas, cuando hacen el análisis de un diagrama de cuerpo libre. Es lo más fácil para no enredarse, por lo menos cuando uno hace problemas en física 1. Vimos que habían fuerzas dependientes también de la velocidad. ¿Qué ejemplo de fuerza dependía de la velocidad? Había una fuerza en particular que nosotros vimos que dependía de la velocidad. ¿Cuál era? La del agua, algo de viscosidad, me acuerdo. La fuerza No, viscosa, exactamente. O rozamiento viscoso, o fricción viscosa, etcétera. Que es básicamente fricción debido a fluidos, líquidos o gases. ¿Ya? Entonces, puede ser la fricción sobre un cuerpo moviéndose en el agua, en aceite, o puede ser también el roce del aire sobre algo que se mueve. Puede ser un avión, un vehículo, una persona, etcétera. Y nosotros vimos que esa fuerza en general puede ser alguna constante por el módulo de la velocidad o bien alguna constante por el cuadrado de la velocidad. Ahí el mismo ejercicio les va a decir a ustedes cuál usar. Cuando las velocidades son altas, dicho sea de paso, importa mucho más el segundo término. ¿Ya? Y nosotros vimos finalmente también unas fuerzas
dependientes del tiempo. Entonces son fuerzas que simplemente en su expresión para el módulo o dirección incluyen explícitamente al tiempo como una variable. Entonces ustedes trabajan ahí las ecuaciones del diagrama cuerpo libre, pero considerando que ahora la fuerza es una función del tiempo. Eso habíamos visto de fuerzas variables, y como bien dijo su compañero, habíamos comenzado a ver conceptos básicos de cinemática. Vamos a recordar algunos rápidamente. Dentro de algunos de esos conceptos básicos de cinemática, nosotros hablamos de posición y sistemas de referencia, que básicamente, en cierto modo, un sistema de referencia puede ser visto como un observador equipado con los instrumentos adecuados para describir el movimiento de un cuerpo. Y la posición, podemos decir que es muy a grandes rasgos, algo que nos dice la ubicación de una partícula respecto a un sistema de referencia. Sistema de referencia o marco de referencia también a veces le llaman, ¿ya? Ese es otro nombre que tiene. Ahora, en general la posición se abrevia con la letra R minúscula y es una función del tiempo. Esta función del tiempo tiene tres componentes: la componente X, que puede depender del tiempo; la componente Y, que también puede depender del tiempo; y la componente Z, que también puede depender del tiempo. Ahora, en la mayoría de los ejercicios que estamos haciendo en este curso, uno puede olvidarse de la componente Z porque son problemas de carácter bidimensional. Podemos dibujarlo fácilmente en una hoja de papel. Pero en principio la posición de cualquier cosa puede ser algo tridimensional: alto, ancho y largo, por ejemplo, ¿ya? Con respecto a algún lugar. Habíamos visto también el concepto de trayectoria. Y trayectoria vendría siendo el lugar geométrico Lugar geométrico es como una forma elegante de decir la línea, ¿ya? Lugar geométrico formado por posiciones sucesivas
de una partícula. A grandes rasgos es la línea trazada por un cuerpo al moverse. Yo les daba el ejemplo de un caracol caminando por la pared. Esa estela de baba que deja, esa vendría siendo la trayectoria, la forma que tiene esa estela. Y si la memoria no me está traicionando, nosotros alcanzamos a ver hasta ahí. ¿Alguna consulta antes de continuar? Todo bien. Recuerden, si tienen consultas, no duden en preguntar. Entonces tenemos... Profesor, ¿Sí? Sí. yo tengo una consulta, pero es en el tema de la fórmula del roce viscoso. ¿Correcto? La cosa es que usted la semana pasada la anotó con una B o con una D. Entonces yo le pregunto si eso puede variar, porque ahora la anotó con una C. Entonces, Las para no constantes. confundirme. Sí. Sí, mira, la verdad es que esto, lo que quiero decir acá yo, es que en general la fuerza viscosa es proporcional a la velocidad o al cuadrado de la velocidad. Cuando hablo de proporcional significa que hay una constante multiplicativa, ¿ya? Ok. Ahora, ¿por qué aquí lo pongo general y por qué en particular aquí no me he preocupado tanto con el nombre de la letra? Porque en varios libros ponen diferentes letras e incluso en varios ejercicios de un mismo libro pueden poner diferentes letras. Por ejemplo, puede haber un problema donde te digan que la fuerza viscosa es alfa por v al cuadrado y piden determinar cuánto vale alfa. Y al siguiente ejercicio dicen, ¿saben? La fuerza viscosa se ha encontrado que es alguna constante por v al cuadrado, donde beta vale alguna cosa, determine cuánto vale la velocidad. Entonces aquí el nombre de la Ok. constante no es importante. Lo que es importante que sepan es que es proporcional a la velocidad o al cuadrado de la velocidad. ¿Sí? Ya. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Nada? Entonces, retomando un poco los conceptos de cinemática, vamos a ver aquí dos conceptos que son cotidianamente parecidos, pero físicamente diferentes, que son los de desplazamiento y distancia recorrida. Desplazamiento, en realidad en física, se considera a la diferencia entre posiciones de tiempos distintos. Al desplazamiento se le denota por delta R, donde esa delta es una letra griega y hace referencia a diferencias. El desplazamiento se calcula como posición final menos posición inicial. Es tan simple como eso, es tan simple como el vector final menos el vector inicial. O también pueden calcularlo componente a componente. La componente X del desplazamiento es X final menos X inicial. La componente Y final menos Y inicial. Y la componente Z del desplazamiento es Z final menos Z inicial. Ahora eso lo separa del concepto de distancia recorrida.
que nosotros vamos a abreviar aquí por la letra S por el momento. También a veces se le llama D, a veces también se le llama delta S. Tiene diferentes nombres esto. Básicamente lo que es la distancia recorrida vendría siendo como la longitud abarcada a lo largo de la trayectoria durante un intervalo de tiempo. Explico un poco la diferencia entre ambas. Imagínense que ustedes aquí tienen un punto A y que algún pajarito que están describiendo ustedes emprendió el vuelo desde aquí, se dio algunas vueltas y llegó aquí al punto B. Esta línea negra, la forma de la línea negra, vendría siendo la trayectoria. Ahora, la longitud de esta trayectoria vendría siendo la distancia recorrida. O sea, tendremos que aquí tomar por ejemplo, un hilo, tratar de moldearlo con la forma de la trayectoria y después medir la distancia de ese hilo. Puede ser una forma. Pero el desplazamiento, en cambio, va a ser el vector que va desde la posición inicial a la final. Así como si ustedes lo calculan de esta forma, les va a dar eso. Por entonces, si nosotros aquí dibujamos un sistema coordenado, X, Y, la posición inicial sería esta flecha que está aquí. Esa sería la posición inicial. La posición final, por otro lado, sería este vector que está acá. Y el desplazamiento sería la sustracción de ambos vectores, el final menos el inicial. Si ustedes hacen el dibujo describiendo aquí cuánto vale esa flecha, les va a dar que es, denme un segundito para buscar aquí un color adecuado, que va a ser esta flecha de aquí. Esa flecha va a ser el vector desplazamiento. Entonces, este es un mini resumen de las cantidades principales que tenemos en cinemática respecto de posición, desplazamiento y trayectoria. Ahora, continuando un poco nuestro breve repaso de lo que es cinemática, nosotros hemos de definir también lo que es velocidad media y rapidez media, que también son dos conceptos cotidianamente similares, pero físicamente
diferentes. La velocidad media se define como el cociente entre el desplazamiento realizado entre dos tiempos y el intervalo de tiempo transcurrido entre ambos. Cuando hablo de desplazamiento, de tiempo transcurrido, me refiero a cuánto tiempo pasó entre que el cuerpo estuvo en A hasta que estuvo en B. A esa cantidad, nosotros la designamos por el símbolo delta T. Ahora nótese que esta es una magnitud vectorial. Por otro lado está el concepto de rapidez media, que lo vamos aquí a abreviar sin la flecha, que es el cociente entre la distancia recorrida dividida por el tiempo empleado. Noten ustedes, que esta es una magnitud escalar. Entonces, por ejemplo, para calcular aquí la velocidad media, tendrían que tomar el vector delta R, este vector chiquito de aquí, y dividirlo por el tiempo empleado, o el tiempo que se demoró el pájaro en llegar desde A hasta B. Pero la rapidez media se calcularía tomando el largo de esta trayectoria, que sería la S, y dividiendo esa S por el tiempo transcurrido entre A y B. Y dije aquí que iba a hacerlo sin flecha y no sé por qué le puse flecha, disculpen. Este va sin flecha porque es escalar. Ahora, esas son cantidades medias. Y pueden darse cuenta de que por un mero hecho matemático, o geométrico mejor dicho, para ser más específico, la distancia recorrida siempre va a ser mayor o igual que el largo del desplazamiento. En el mejor caso van a ser iguales, que es cuando el movimiento ocurre en una línea recta. Ahora, estas cantidades, como bien dice, son medias. Cantidad media en el fondo es decir un promedio. Los promedios tienen siempre un problema. Esconden mucha información. Si ustedes quieren describir algo con detalle, hay que entrar a ver punto a punto, tiempo a tiempo. En otras palabras, rastrear qué es lo que pasa cuando los tiempos se hacen pequeños. Y ahí aparecen el concepto de rapidez media de rapidez y velocidad instantánea. Antes de eso, notemos que la rapidez media siempre va a ser mayor o igual que la rapidez, que el módulo de la velocidad media. Ahora vamos a hablar de velocidad. En particular de la velocidad instantánea. Cuando no le pongamos apellido a la velocidad, ustedes asuman que es la instantánea. La velocidad instantánea corresponde al límite de la velocidad media cuando los tiempos descritos son cada vez más cercanos entre sí, cuando el intervalo de tiempo es cada vez más chiquito. Ahora, si nosotros aquí aplicamos un poquito de álgebra, vamos a ver que esto es el límite cuando los tiempos tienden a cero, los intervalos de tiempo tienden a cero, del cambio en la posición dividido por el cambio
en el tiempo. Ahora, quienes han pasado ya por los cursos de cálculo, o si recuerdan también algunos de los cursos de matemática en general, podrán ver que este tiempo, este desplazamiento, perdón, puede escribirse como la posición final en el tiempo, que sería la posición en un tiempo t más un intervalo de tiempo, menos la posición inicial, que es la posición en el tiempo t, dividido por ese tiempo t. Y quienes ya han visto algo de cálculo, podrán decir qué es lo que está aquí. Quienes han pasado por cálculo pueden darse cuenta de que si nosotros, aquí el delta t, por ejemplo, lo reemplazamos por una h, que es como muchas veces se define en matemática, esto que está aquí es exactamente una derivada. No es otra cosa que la derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces esa va a ser la ecuación importante que vamos a usar aquí. Que la velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto al tiempo. Ahora, en este curso nosotros no vamos a usar cálculo para resolver ejercicios, pero sí vamos a utilizar la interpretación de la derivada. Quienes ya entienden de matemáticas, en un gráfico, ¿qué representa la derivada? ¿Qué es lo que uno puede interpretar de una derivada en un gráfico? El área, en realidad, el área es la integral. Es otra cosa, no es el área, pero es algo también que está en un gráfico. En caso que lo hayan olvidado, se los cuento. Esta vendría siendo la pendiente. En otras palabras, aquí, la velocidad sería la pendiente en un gráfico de posición en el tiempo. Por ejemplo, supongamos que el gráfico es de posición X en el tiempo. Entonces, la velocidad en el eje X sería la pendiente de este gráfico. Y lo mismo sería con Y y con Z, las diferentes componentes de la velocidad. ¿Ya? Entonces, en resumen, podemos decir nosotros que, disculpen, denme un segundito para corregir aquí. Podemos decir que, por ejemplo, V sub X es la pendiente de un gráfico X de t. Ahora voy a complementar algo que está un poco relacionado con lo que un compañero de ustedes decía en el chat, que es el área, y el área también va a aparecer aquí. Va a aparecer, pero para otra cosa. Entonces, si ustedes tienen aquí, por ejemplo, el gráfico de X en función del tiempo, la pendiente aquí indica la velocidad. Qué tan inclinada está esa curva indica la velocidad. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren despejar aquí la posición o algo relacionado con la posición? Ustedes tendrían que dar vuelta a esta ecuación. Dar vuelta a esta ecuación implica dar vuelta a una derivada, así como cuando ustedes tienen seno de x igual a 0.5, dar vuelta el seno implica aplicar un seno a la -1. Acá, ¿cómo es que uno da vuelta a una derivada?
Y aquí la gente que ya ha pasado por cálculo puede decirme de que para dar vuelta una derivada, uno tiene que aplicar una integral. En otras palabras, uno tiene aquí que el desplazamiento se puede calcular como la integral de la velocidad en función del tiempo entre un tiempo t1 y un tiempo t2. Ahora, nuevamente les digo, en este curso nosotros no vamos a ocupar integrales, pero la interpretación de una integral en geometría es la de un área. Así que en otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es que, por ejemplo, el desplazamiento a lo largo del eje X puede ser visto como el área entre la línea que forma la velocidad en ese eje y el eje del tiempo. Más explícitamente se lo muestro aquí. Imaginen que esto de aquí es su velocidad en función del tiempo y ustedes quieren saber cuánto se desplazó la partícula entre un tiempo t1 y un tiempo t2. Lo que ustedes tienen que hacer para calcular eso es el área que hay entre ambos tiempos. El área que se encuentra aquí vendría siendo el desplazamiento entre ambos tiempos. Ahora, tengan cuidado ustedes cuando la curva sube y baja del eje X. Voy a aquí mostrarles un breve ejemplo para que quede más claro. Ajá. Si su curva de velocidad es algo así, por ejemplo, no lo dejé muy grande, voy a algo así. Y ustedes quieren saber el desplazamiento entre un tiempo t1 y un tiempo t2, ustedes tienen que calcular las áreas. O sea, el área que hay entre este tiempo de aquí y este otro tiempo de acá. Pero aquí hay que tener cuidado, porque fíjense que aquí tenemos áreas que son positivas, como estas dos que estoy señalando aquí, pero también tienen áreas que están por debajo del eje X, como por ejemplo, estas de acá abajo. Entonces tengan cuidado cuando ustedes sumen áreas, porque si ustedes suman los módulos de todas las áreas, por ejemplo, el área de la región naranja, más el área de la región en, creo que es fucsia este color. Si ustedes aquí consideran los módulos de estas áreas, al sumarlos, les va a dar, no el desplazamiento, les va a dar la distancia recorrida. ¿Ya?
Pero si en cambio ustedes consideran el hecho de que unas están por encima y otras están por debajo del eje X, y por lo tanto ustedes a las que están por encima las consideran como positivas y a las que están por abajo las consideran como negativas, ahí ustedes sí van a tener un desplazamiento. Así que tengan cuidado con eso. Esa va a ser la diferencia en un gráfico entre distancia recorrida y desplazamiento. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿O algo que no se ha entendido y que sea necesario clarificar? Profe, ¿y entonces esas áreas cómo se calculaban? ¿Cómo se calculan? En realidad depende de la forma. Por ejemplo, si son rectángulos es base por altura. Si son triángulos, base por altura dividida por 2. Ahí ustedes aplican geometría usual. ¿Ya? Ah, ya, vale, vale. No hay una fórmula para esa, o sea, las fórmulas que hay son las fórmulas que ustedes saben de la geometría. No es que haya una fórmula nueva para esas áreas. ¿Ya? Em, Ahora, si nosotros vamos en la misma línea de la rapidez, nosotros veíamos que la rapidez media era siempre mayor o igual que el módulo de la velocidad media. En el caso instantáneo, ahí uno puede notar algo levemente diferente. En el caso instantáneo, el módulo de la velocidad, perdón, ahí sí va a ser igual a la rapidez. ¿Ya? El módulo es el largo del vector. En ambos casos me estoy refiriendo, recuerden, a la instantánea. Cuando no le pongamos apellido, es el caso instantáneo. Ahora, aquí hablamos de velocidad instantánea, hablemos de qué es lo que pasa cuando quien cambia ahora es la velocidad. Cuando cambia la posición, tenemos velocidad. Y cuando cambia velocidad, ¿qué es lo que tenemos? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo, profesor? ¿Puede repetirlo? Cuando cambia la velocidad, nosotros tenemos, perdón, sí, cuando cambia la posición tenemos velocidad, ¿cierto? Que es como cuantificamos el cambio de posición en el tiempo. Cuando cambia la velocidad, ¿qué es lo que tenemos ahí? En el chat alguien ya dio con la respuesta. La aceleración. La aceleración describe el cambio en la velocidad a medida que pasa el tiempo. Aquí también tenemos aceleración media, también tenemos aceleración instantánea, y en el fondo ocurre algo muy parecido a lo que veíamos aquí. Así que, cuento corto aquí, como este es un repaso de lo que ustedes ya han visto en fundamentos, voy a ir directo al grano. La aceleración corresponde al límite, cuando los intervalos de tiempo son cada vez más pequeños, del cambio en la velocidad a medida que pasa el tiempo. Lo cual termina esto siendo escrito como
la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, si en el caso de la velocidad las derivadas las calculábamos como pendientes, en el caso de la aceleración también. En este caso, nosotros podemos decir que la aceleración va a ser, en el eje X, perdón, va a ser la pendiente de la curva en el gráfico de la velocidad a lo largo de ese eje. Y en forma análoga, para ustedes despejar la velocidad desde acá tendrían que integrar. Integran la aceleración entre dos tiempos dados. Ahora, nuevamente, en este curso nosotros no vamos a utilizar integrales ni derivadas, pero sí vamos a usar la interpretación de ellas. En palabras más simples, lo que vamos a usar aquí es que, por ejemplo, el cambio de velocidad en el eje X va a ser el área bajo la curva en el gráfico de la aceleración en el tiempo. Nuevamente, unos breves ejemplos gráficos. Lo que les estoy diciendo aquí es que si ustedes tienen en este gráfico la velocidad en función del tiempo, la aceleración vendría siendo la pendiente de la curva en diferentes puntos. La pendiente aquí da la aceleración. Y en el caso de que ustedes tengan el gráfico de la aceleración en función del tiempo, también hay que tener cuidado con el tema de las áreas. Por ejemplo, si aquí hay un área, hay un tiempo T1 y acá hay un tiempo T2, para ustedes calcular el área tienen que considerar aquí los signos. Aquí solamente vamos a tener áreas positivas, áreas negativas, y para calcular en este caso el cambio de velocidad va a ser la suma de las áreas positivas menos las áreas que están acá abajo. Nótense los valores absolutos acá. ¿Consultas, dudas o algo que no haya quedado claro aquí? Profe, explique de nuevo el segundo gráfico, que no lo escuché. El segundo gráfico. Ya. En un gráfico de aceleración tiempo, la información que ustedes pueden sacar aquí es el cambio de velocidad, ¿ya? O sea, velocidad final menos velocidad inicial, ¿ya? Eso es el delta V. Delta V es velocidad final en el eje X menos velocidad
inicial en el eje X. ¿Ya? Para calcular ese cambio de velocidad, ustedes necesitan el área que hay entre dos tiempos. Pero deben tener cuidado con los signos. Por ejemplo, las áreas que están por encima del eje X, ustedes las calculan y esas van a contribuir positivamente, ¿ya? Van a aumentar este número. Pero las áreas que estén por debajo del eje horizontal van a contribuir negativamente. Hay que restarlas, van a disminuir este número. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tener cuidado acá. Por eso aquí yo fui explícito con los valores absolutos, ¿ya? Entonces, a las áreas de arriba, ustedes restan las áreas de abajo y con eso tienen el cambio en la velocidad. Si ustedes las suman, sin considerar los signos, ahí van a obtener cualquier otra cosa que por el momento no tiene interpretación física. No es como en el caso aquí de la posición, que considerando los signos tenemos desplazamiento y sin considerar los signos tenemos distancia recorrida. Acá solamente hay una opción. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta o concepto o detalle que sea necesario aclarar antes de continuar? Todo bien. Ok, bueno, ¿qué tipo de problemas pueden preguntarse acá? Pueden preguntarse problemas que sean del estilo gráficos, más que nada. ¿Ya? Estoy buscando alguno que pueda servir aquí para lo que quiero. Aquí voy a tomar prestado un ejercicio del libro de Yancoli, uno de los libros que ustedes pueden revisar desde su cuenta de biblioteca. Está en la página, en la sección de informaciones del campus virtual. Y este ejemplo dice así. Tienen ustedes este gráfico. Velocidad en función del tiempo. Y lo que plantea este ejemplo es usar la gráfica para determinar cuánto se movió, en este caso una sonda espacial, desde t igual 2 hasta t igual 6 segundos. Entonces, si nosotros miramos acá nuestro listado de conceptos y fórmulas, vemos de que el cuánto se movió, el desplazamiento, está relacionado con las áreas. Bueno, acá solamente hay una sola área positiva, así que no tenemos lío con el tema de los signos. ¿Ya? Ahora, aquí la pregunta del millón es ¿cuánto vale esta área? Cuando ustedes tengan una figura de la cual no se sepan la fórmula, por ejemplo, este es un trapecio irregular, siempre descompongan en triángulos. Esa va a ser siempre la clave para ustedes poder calcular el área de alguna figura irregular. Descomponer en triángulos. Voy a ampliar esta figura. Denme un segundito para hacer algo de zoom aquí. Les pido algo más de paciencia.
Aquí está más grande la figura. Ok, entonces para ustedes determinar aquí el desplazamiento, necesitan ustedes conocer el área entre el tiempo 2 y el tiempo 6. ¿Ya? Aquí los tiempos están señalados, no hay gran lío en eso. El tema es determinar si el área. Por un lado, si ustedes descomponen en triángulos o en figuras que ustedes conozcan, ustedes pueden decirme, ah, perfecto, aquí si yo trazo una línea horizontal aquí, yo abajo tengo un rectángulo, cuya área sé calcular, y arriba tengo un triángulo, cuya área también sé calcular. Listo, con eso tenemos cuánto vale cada área. Perfecto. La pregunta es, ¿cuánto valen estos puntos que están acá? Esos puntos de aquí, los puntos que aquí voy a dibujar en color rojo, son necesarios para poder determinar las áreas, porque el primer punto rojo determina la altura del rectángulo, y el segundo, restado con el primer punto, les da cuánto es la altura del triángulo. Entonces necesitamos saber esos puntitos de ahí. Veamos qué nos dice el enunciado. Dice, una sonda espacial acelera uniformemente desde 50 metros por segundo en 0 hasta 150 metros por segundo en t igual 10. Usen esos datos para calcular la ecuación de una recta. Vemos aquí que la velocidad en función del tiempo es alguna constante, que no sabemos, más alguna otra constante por el tiempo. Esto es una función lineal, una recta. Vemos que en el tiempo cero, la velocidad son 50 metros por segundo. Pero al mismo tiempo, v de 0, si nosotros reemplazamos el tiempo por 0, se cancela el segundo término y queda igual a C1. Así que con esto tenemos que C1 vale 50 metros por segundo. Tenemos este otro dato, que en el tiempo igual a 10 segundos, la velocidad son 150 metros por segundo. Pero asimismo, V en 10 sería C1, que ahora vale 50 metros por segundo, más C2 por el tiempo, que son 10 segundos. Si nosotros aquí despejamos cuánto vale C2, vamos a tener que 50 más 10 C2 van a ser 150. 10 C2 van a ser 100, y por lo tanto C2 va a tener un valor de 10. Por lo tanto, con esto tenemos que la velocidad en función del tiempo va a ser 50 más 10t. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para determinar cuánto valen esos puntos rojos que he dibujado ahí. Porque en ese caso los puntos rojos, que aquí de hecho los voy a dibujar también con lápiz rojo, se calculan de esta forma. La velocidad primero en el segundo 2 va a ser igual a 50 más 10 por 2. 50 más 20, 70 metros por segundo. Así que ya sabemos que este puntito de aquí son 70 metros por segundo. El otro punto son a los 6 segundos. 50 más 10 veces por el tiempo, que son 6. 50 más 60, estos son 110 metros por segundo. Y con eso tenemos este otro punto de acá. Ahora que tengo yo estas alturas, puedo calcular las áreas. Voy a copiar nuevamente, perdón. Voy a copiar todo esto
tal cual está. Copiar, dije no, no cortar. Ni idea para dónde se me fue. Disculpen. Ahí sí. Entonces ahora buscamos cuánto valen las áreas para poder determinar finalmente el desplazamiento. Entonces, el área bajo la curva, que vendría siendo el desplazamiento en este caso, sería igual al área del rectángulo más el área del triángulo. El rectángulo tiene una base que es igual a 4 segundos. Una altura que es igual a 70 metros por segundo. Por otro lado, el área de un triángulo, les recuerdo que es un medio de la base, que la base también son 4 segundos, por la altura, que en este caso es la altura de este triángulo, que serían 110 menos 70. Calculemos. 70 por 4 son 280. Segundos por metro por segundo da metros. Más un medio por 4 que son 2. 110 menos 70 son 40. 40 por 4 dividido por 2 son 40 por 2, 80. Y esto da 360 metros. ¿Ok? ¿Consultas, dudas o algo que no haya quedado claro? Voy a hacer un poco de zoom out aquí para que lo vean completo. Y me digan antes de continuar si hay algo que no se haya entendido bien. ¿Ok? Si no hay preguntas, he de suponer que está todo claro. De todas formas, si tienen dudas, después me pueden preguntar más adelante. ¿Ya? Lo importante sí es que ustedes no se queden con sus dudas. Ok. Entonces, ahora que ya aquí vimos un ejemplo aplicado al cálculo de desplazamiento, por ejemplo. Recuerden que desplazamiento también es posición final menos posición inicial. Vamos a hablar un poco sobre movimiento rectilíneo y movimiento parabólico. Vamos a englobarlos ambos, la verdad, en un único caso, porque ambos casos corresponden a algo bien particular, que es cuando la aceleración es constante. Cuando la aceleración es constante, hay ciertas ecuaciones que ustedes van a poder resolver. Por ejemplo,
Aceleración constante, vamos haciendo un repaso aquí de lo que acabamos de nosotros hablar. Si la aceleración es constante, el cambio en la velocidad es el área bajo la curva. Pero vamos viendo qué significa eso. Si ustedes tienen que la aceleración es aquí una línea constante, la velocidad va a estar dada por el área bajo la curva, ¿no? O el cambio en la velocidad, mejor dicho. Pero cuando es constante es bastante fácil aquí. Nosotros aquí podemos ver fácilmente de que cuando la aceleración es constante, el cambio en la velocidad es simplemente la aceleración por el intervalo de tiempo transcurrido entre ambos. Y recordando de que el cambio de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial, nosotros aquí podemos decir lo siguiente, que la velocidad en un tiempo dado va a ser igual a la velocidad en un tiempo inicial más la aceleración por el tiempo transcurrido. Ahora, esto mismo que aquí les estoy diciendo para el eje X, es también válido para el eje Y y para el eje Z. Por lo tanto, esta ecuación que está aquí puede ser aplicada incluso en el caso vectorial. Esta es la ecuación de velocidad para un movimiento con aceleración constante. Ahora, cuando ustedes tienen aceleración constante, el vector, perdón, la curva para la velocidad, ustedes acaban de ver aquí, es una línea recta. Una línea recta solamente que no es horizontal. Por ejemplo, algo así. Entonces aquí ustedes para calcular el desplazamiento entre dos tiempos dados, ustedes tendrían que calcular el área bajo la curva. Ahora ustedes aquí pueden hacer un poco de álgebra y buscar cuánto vale esa área bajo la curva. Y ustedes aquí se van a dar cuenta que esa área bajo la curva puede calcularse como la velocidad en el tiempo inicial por el intervalo de tiempo que transcurre entre T1 y T2, más la aceleración por el tiempo transcurrido al cuadrado, dividido por 2. Ahora eso, nuevamente les digo, es válido tanto para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. Así que lo que realmente aquí va a importar va a ser la siguiente ecuación.
A esta ecuación que está aquí, que describe la posición en función del tiempo, se le llama ecuación de itinerario. ¿Por qué ecuación de itinerario? Si ustedes piensan en el caso del transporte público, del transporte de buses, cualquier tipo de transporte, el itinerario en el fondo es una lista que dice en qué ciudad va a estar un tren y a qué hora. En el fondo es esto mismo. Esto lo que nos está diciendo es dónde va a estar algo y a qué hora, en qué tiempo. Entonces, por esto que está de aquí se conoce como ecuación de itinerario. En este caso es una cuadrática en el tiempo, pero podría ser una línea recta también, podría ser una cúbica, etc. ¿Ya? Estas son las formas generales de esta ecuación, del movimiento con aceleración constante. La velocidad es una línea recta, la aceleración, bueno, la posición es una parábola. Ya pueden darse cuenta que es una parábola en el tiempo porque depende del cuadrado del tiempo. Ahora la forma en particular de esta parábola va a depender, para arriba o para abajo, va a depender del signo de la aceleración. Por ejemplo, va a ser cóncava hacia arriba si la aceleración es positiva. Y va a ser cóncava hacia abajo si la aceleración es negativa. La concavidad de la parábola tiene que ver con el signo de la aceleración en ese eje. ¿Vale? Ahora, ¿por qué yo les muestro esto? Porque esto sobre todo va a ser aplicado al caso de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento parabólico. Movimiento parabólico, bueno, en realidad ustedes aquí pueden ver que esto es una parábola, el mismo dibujo lo dice, pero aquí vamos a ver nosotros un caso muy particular de movimiento parabólico que es el llamado lanzamiento de proyectiles. ¿Cómo ustedes definirían, con sus propias palabras, la palabra proyectil? ¿Algo que uno lanza o no? Algo que uno lanza. Sea esto un avioncito de papel, sea una piedra que uno lanza al agua, cualquier cosa que se lance. Incluyendo, por ejemplo, que ustedes lancen una pelota para que su perro la vaya a buscar, o que en algún contexto bélico un ejército lance un misil. Todo eso son proyectiles, cualquier cosa que sea lanzada. Si despreciamos la resistencia del aire, la única fuerza presente en el vuelo de un proyectil es la fuerza peso. La fuerza peso en un dibujo, en un diagrama,
y X estaría apuntando hacia abajo. A lo largo del eje X no habrían fuerzas. Insisto, aquí estamos despreciando la resistencia al aire. La verdad es que en muy pocos casos reales uno puede despreciar la resistencia del aire, pero nosotros por el momento vamos a despreciar, vamos a no tomar en cuenta la resistencia del aire, porque resolver un problema con resistencia del aire requiere que ustedes tengan conocimientos matemáticos sobre ecuaciones diferenciales. Entonces eso sería materia para cursos más avanzados. Por el momento vamos a considerar que la única fuerza que afecta al vuelo de una partícula va a ser la fuerza peso. En otras palabras, el efecto de la gravedad. Entonces, como consecuencia de que la única fuerza involucrada va a ser el peso, vamos a tener que la aceleración del cuerpo va a ser exactamente igual al vector de aceleración de gravedad. O sea, 9.8 metros por segundo al cuadrado, apuntando hacia el centro de la Tierra. Como consecuencia de eso es que nosotros aquí vamos a tener un movimiento que a lo largo del eje X va a tener aceleración cero. Porque la aceleración va a estar contenida completamente en el eje vertical. Entonces, a lo largo del eje X va a ser un movimiento con aceleración cero, o lo que es lo mismo, con velocidad constante. O sea, en el eje X va a ser un movimiento tipo rectilíneo uniforme. Dicho sea de paso, aquí aprovecho de colgarme un poco del mensaje que deja el compañero. Sí, las clases siempre son grabadas, así que en caso de que se haya caído la conexión o que ustedes deban retirarse, ustedes pueden revisar el video después, más adelante. Ahora, en el caso del eje vertical, la aceleración va a ser igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Colocar números en las fórmulas no se ve tan bonito, así que a esto mismo nosotros le vamos a llamar simplemente menos G. Entonces lo que tenemos acá es que es un movimiento con aceleración en el eje vertical. Y aquí, ¿cómo van a ser las ecuaciones? Las ecuaciones respectivas van a ser las siguientes. La velocidad en el eje Y, para un tiempo dado, va a ser igual a la velocidad en el eje Y en algún tiempo inicial, menos G veces por el tiempo transcurrido. Si nosotros tomamos esta ecuación, la primera, la de la velocidad, y la adaptamos para el caso que acabamos de ver, obtenemos esta ecuación que acabo de escribir aquí. Y si nosotros tomamos la ecuación de itinerario y la adaptamos para el caso de lanzamiento de proyectiles, vamos a tener que la posición y en función del tiempo va a ser escrita como la posición inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo transcurrido menos un medio por G por el tiempo transcurrido al cuadrado. ¿Cómo habría sido esto mismo pero para el eje X?
En el eje X la velocidad es constante, así que es igual a la velocidad que había en un tiempo inicial. Y la posición en función del tiempo va a ser igual a la posición en un tiempo cero más esa misma velocidad inicial por el tiempo transcurrido. Así que estas dos son las ecuaciones que rigen el movimiento a lo largo del eje X para un lanzamiento de proyectiles. Y para el movimiento en el eje Y tenemos estas dos. Pero hay una ecuación adicional que les quiero mencionar, que van ustedes a ocupar muchísimo. Esa ecuación ocurre cuando uno combina estas dos. Supongamos que ustedes quieren combinar estas dos de modo tal que desaparezca el tiempo. O sea, supongamos que tienen un problema, un ejercicio en el cual el tiempo no aparece. Ustedes pueden calcular esto. La velocidad en el eje Y al cuadrado menos la velocidad inicial en el eje Y al cuadrado es igual a 2 veces G por delta T. No, perdón. 2G por delta I. Disculpen. Ahí sí. Y estas son las ecuaciones que ustedes van a ocupar para el movimiento de proyectiles, pero en el eje vertical. ¿Consultas antes de continuar? Profe, ¿Sí? no una consulta, pero le quería avisar que un compañero quería justificar su ausencia porque tenía que ir al dentista, que se llama Benjamín Salamanca, me dijo eso, que le dijera eso. Ningún problema. Miren, este curso no tiene asistencia, por si acaso, ¿ya? Al menos modalidad virtual no tiene asistencia, así que no es su obligación que ustedes vengan, no hay que firmar una lista, no se preocupen por eso. Y de todas formas, Ah, ya. el, los videos de la clase están en el campus virtual. Creo que alguna vez les mostré dónde están, ¿cierto? Están yo los dos, al menos los de este módulo lo estoy colocando en la pestaña de cada semana al final. Ahí estoy colocando tanto el video como el PDF de esta pizarra. ¿Ya? Ya. Ok, no sé si hay alguna consulta antes de continuar con algún ejemplo. Todo claro, profe. Ok, vamos con un ejemplo. Déjenme sacar uno de aquí. Denme algo de tiempo, please. Este es un problema como súper clásico de lanzamiento de proyectiles. También cortesía del libro de Yancoli. Es el siguiente. Dice así. Dice,
Romeo, o pónganle el nombre que quieran a esta persona, lanza suavemente guijarros, piedrecillas, a la ventana de Julieta y quiere que los guijarros golpeen a la ventana solo con un componente horizontal de velocidad. Él está parado en el extremo de un jardín de rosas, 4,5 metros por debajo de la ventana y a 5 metros de la base de la pared. ¿Cuál es la rapidez de los guijarros cuando golpean la ventana? Entonces, describamos el problema para dónde va. La situación es la siguiente. Tenemos aquí, voy a hacer un detallado aquí en particular, de la parábola. Nosotros tenemos que esta parábola tiene una altura aquí se me fue el número, de 4,5 metros de altura, y la distancia horizontal que debe recorrer el guijarro son 5 metros. Y lo que dice el enunciado es que Romeo quiere que la velocidad con la que aquí esto partió vaya evolucionando de modo tal que al momento de llegar aquí justo a la ventana, la velocidad sea un vector completamente horizontal. Recuerden que el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria, pero aquí en el fondo lo que se está preguntando es qué debe ocurrir para que la velocidad aquí sea horizontal, y me preguntan por esa velocidad final, por la velocidad con la que los guijarros golpean a la ventana. Entonces, ¿qué es lo que conozco? La verdad es que conocemos bastante poco, pero veamos con qué nos arreglamos. Sabemos que la altura final son 4,5 metros y que la posición final son 5 metros. Nosotros no conocemos aquí, por ejemplo, la velocidad inicial del guijarro. No tenemos idea cuánto es, pero nos serviría conocerla para hacer algún cálculo. Primero, noten ustedes que la componente vertical de la velocidad está de tal modo que la altura máxima alcanzada es 4,5 metros. Ok, tenemos una ecuación que de alguna forma tenga incluida a la velocidad inicial en el eje Y, algo que tenga altura, algún desplazamiento. No tenemos el tiempo. Y por cierto, tenemos aquí la velocidad final del eje Y. Cero, ¿no? 0. Si aquí la velocidad es horizontal, en el momento de la altura máxima, la velocidad en el eje Y es 0. Si miramos nuestras ecuaciones, busquemos alguna que no tenga el tiempo, porque no sabemos los tiempos aquí, pero que tenga otras cosas. Y vemos que aquí justo la última ecuación nos sirve y nos permite determinar esa velocidad. Veamos. Entonces aquí tenemos que velocidad final en el eje Y al cuadrado menos velocidad inicial en el eje Y al cuadrado es igual a menos 2 por G por delta I. Velocidad final en el eje Y, 0.
Velocidad inicial en el eje Y no lo sabemos. Menos 2 por 9,8 metros por segundo al cuadrado por desplazamiento en el eje Y. El desplazamiento en el eje Y son 4,5 metros hacia arriba. Así que lo que hacemos aquí ahora es despejar cuánto vale la velocidad inicial en el eje Y, que va a ser la raíz de todo esto. Cancelamos los signos menos. Y si nosotros colocamos todos estos datos en la calculadora, vamos a obtener ¿cuánto? Vamos a obtener que esto es igual a 9,39 metros por segundo. Muy bien. Con eso tenemos nosotros la velocidad inicial en el eje Y. Ahora, con esa velocidad, nosotros podemos determinar el tiempo de vuelo. Sabiendo que con esa velocidad inicial llegó a tener aquí 4,5 metros en algún tiempo dado. Busquemos entre nuestras ecuaciones alguna que tenga el tiempo, considerando lo que ya sabemos. Ecuación 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál se les ocurriría a ustedes usar? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Disculpe. Sí, no hay problema. Tenemos velocidad inicial en el eje Y, ¿cierto? Velocidad final en el eje Y. Tenemos cuánto se desplazó en el eje Y. Necesitamos el tiempo. Dicho sea paso, G lo conocemos también. ¿Cuál de estas ecuaciones o cuáles podrían servirnos? ¿La segunda o no? ¿De las verdes o de las Sí, rojas? de la verdad. Bueno, sí, efectivamente, puede servir la segunda. Ahora, ¿cuál es el único problema aquí? Que ustedes tendrían que despejar una cuadrática. Ustedes tienen todo, pueden hacerlo, ¿ya? Les va a dar un resultado. Ahora también pueden ocupar la primera, porque tiene la velocidad inicial, la calculamos recién, tiene la velocidad final, que es 0, y tienen G. También podríamos ocupar esta. Y si ustedes lo hacen con cualquiera de las dos, tendrían que llegar al mismo resultado. Vamos a hacerlo ahora con la primera, que es más sencillo. Y aquí despejamos el delta t. Aquí es solamente aplicar álgebra. Pasamos este sumando y este otro la pasamos restando. Y ahora reemplazamos por los datos que ya tenemos. V0i lo acabamos de calcular. 9,39 metros por segundo. Velocidad en el eje Y final. Recuerden que cuando llegaba arriba, aquí Romeo quería que la velocidad fuese horizontal. Así que la componente Y de esa velocidad es 0. Y G es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si ustedes colocan todo esto en la calculadora, les va a dar que es 0,958 segundos. Este va a ser el tiempo de vuelo. Perfecto, y ahí ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y para qué nos sirve a nosotros ese tiempo de vuelo?
Porque el enunciado nos pregunta en realidad cuál es la rapidez de los guijarros cuando golpean la ventana. Y ustedes saben aquí que cuando los guijarros golpeen la ventana, va a ser en este momento con velocidad horizontal, va a ser igual a la velocidad en el eje X, que es constante. Recuerden que movimiento con velocidad constante. Así que ustedes aquí pueden calcularlo como si fuese un movimiento rectilíneo uniforme. En otras palabras, usen la segunda ecuación en rojo. Nosotros no sabemos cuánto vale x de t o x de 0, pero podemos plantear el origen en justo en la mano de Romeo en este caso. O bien pueden tomar este x0, pasarlo para el otro lado. Y ahora reemplazar. Esto que está aquí es el desplazamiento. O sea, son los 5 metros que avanza la piedra horizontalmente. La velocidad en el eje X es lo que queremos determinar. Y el tiempo de vuelo acabamos de ver que son 0.958 segundos. Entonces ahora es simplemente dividir. Y si ustedes aquí dividen el 5 por 0.958, les va a dar que es 5.22 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial con la que el guijarro parte en el eje X. Pero ustedes ya saben que en un movimiento parabólico de lanzamiento de proyectiles, la velocidad en el eje X no cambia. Y así es como se desarrolla un ejercicio de estos. Como pueden ver, usamos información tanto del eje Y como del eje X para desarrollar este problema. Antes de finalizar, voy a hacer un poco de zoom out para que puedan ver el problema completo, el desarrollo completo. Y díganme si hay algo que no les haya quedado claro y que sea necesario volver a explicar. Ok, Al menos a mí me quedó clarito, profe. bueno, si tienen dudas igual pueden ustedes preguntarme ya sea por correo o preferentemente usar el foro si es que alguien, de esa forma alguien más si tiene la misma duda se puede beneficiar de las respuestas. Y si no, también pueden mañana también seguirme preguntando. ¿Qué vamos a hacer mañana? La idea mañana es practicar con más problemas, más ejercicios, más ejemplos, ya con la idea de que ustedes lleguen preparados para el control que se viene el día miércoles, que es de lo que se ha visto hasta ahora, las 3 primeras semanas que están en el campus virtual. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Nos encontramos mañana y mañana seguimos practicando.